Buenas tardes. Seguimos con este coloquio, este interesante coloquio que ha tenido unas charlas realmente muy interesantes. Y en esta oportunidad queremos darle la bienvenida a Lucía Olmos, que tiene una amplia trayectoria con el sexteto vocal Tumbenpach y que, pues particularmente a mí me da mucho gusto recibirte en este espacio, Lucía. Hemos coincidido en muchos lugares, ¿no? Y poder tener la oportunidad de conversar contigo sobre tu trayectoria como intérprete. No nos detenemos mucho en la presentación, pero mencionar actualmente Lucía Olmos es directora general de este sexteto vocal, Tumbenpach. Es docente en Puebla y tiene una maestría en gestión cultural, ¿no? Entonces, bueno, son puntos destacables y es además embajadora de la Federación Internacional para la Música Coral. Entonces, una trayectoria destacable, Lucía. Nos da mucho gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias a todos por la invitación y pues yo feliz y muy agradecida por participar con ustedes. Gracias, Lucía. Pues este espacio que nos interesa platicar con los intérpretes para conocer o reconocer al intérprete. Voy a quitar el cubrebocas. Reconocerlos, digamos que en otro aspecto, ¿no? Es decir, desde el aspecto de sus experiencias, ¿no? en esta parte de la interpretación de la música contemporánea. Diferente a lo que tradicionalmente se ha manejado en los discursos históricos, que han sido las historias de los grandes compositores o de las grandes obras, tenemos interés en conocer también desde su experiencia como intérpretes qué ha sucedido. ¿Cómo te sientes al respecto de poder tener la oportunidad de digamos, conversar y compartir con el público tu experiencia a través de una charla? Pues me parece muy específico y muy acertado el hecho de que hayan dirigido este coloquio ahora en voz de los intérpretes. Creo que es pues una parte imprescindible de la música. Por supuesto que existen los compositores y la partitura y el público la escucha, pero el intérprete siempre es como la parte media, pues la interfaz entre la obra escrita y la escucha. Entonces me parece pues muy importante que ahora podamos justo hablar de esta experiencia. Okay, ahora que mencionas esto que es como una interfaz, pero ¿cómo ha sido la relación con los compositores con los que has trabajado, particularmente con el sexteto vocal? ¿Ha habido oportunidad de ser como co-creadores, ¿no? O sea, es decir, que hay apertura de los compositores para decirle, oye, aquí a lo mejor nos gustaría probar esto, o ¿qué experiencias has tenido al respecto? Pues han sido diversas, creo que hemos tenido de todo un poco. Hay compositores que han trabajado por ellos mismos las obras y nos las entregan, digamos, en un proceso ya casi final, donde hacemos alguna lectura y podemos, digamos, dar algunas recomendaciones o algunas observaciones de cosas que nos parecen que podrían mejorar o que podrían ser más fáciles o cosas por el estilo. Y hay compositores que se han acercado desde un inicio, pues, ¿no? Como a tratar de indagar un poco sobre la sonoridad del sexteto vocal, pues, que es sexteto vocal femenino, pues, ¿no? Es específicamente que es una dotación como muy particular, pues, digamos como la característica de Tumbenpach, que existe o existía cuando recién empezamos, digamos, mucha música coral o vocal para ensambles femeninos, pero para 3 voces o 4 voces, pero no para 6, ¿no? O mucha música también para coros de niños, que también es un repertorio que podemos abordar, pero que las posibilidades de la voz han sido diferentes, pues, ¿no? Las de sopranos, mezzosopranos, aportan otras características. Entonces, en este sentido, hay sí creo que una relación muy estrecha en lo general, aunque hemos tenido pues de todos los casos, ¿no? Creo que siempre ha sido como más rico cuando podemos estar mucho más en contacto con los compositores y la mayoría de ellos pues han sido siempre muy abiertos a escuchar y pues a adecuar pues las obras que no son no se presentan, digamos, como una cosa ya inamovible, ¿no? En realidad se hace un proceso creativo que nos involucra a todos y eso es algo que me gusta muchísimo de la música contemporánea, ¿no? Porque lo estamos haciendo en este momento y somos partícipes también de eso.
Claro, y supongo que eso ha sido intenso porque hablas justamente de cuando empezaron con el sexteto vocal, no había tanto repertorio. Cuéntanos cuánto tiempo lleva ya la historia de Tumbenpach y cómo ha sido posible que con esa, digamos, carencia de repertorio para sextetos vocales femeninos lleven ya esta trayectoria que tienen hasta ahora. Sí, bueno, tenemos 16 años. Estaba escuchando a maestro Fernando que ellos tienen 15, nosotros por ahí andamos también de 16 años. Y en un inicio, pues fue un proyecto escolar. Bueno, cuento un poquito esto porque es para mí importante el contexto. Fue un proyecto escolar de la Escuela Superior de Música. Yo estaba estudiando ahí y en esa época yo trabajaba en un ensamble que nos tocó cantar los primeros lugares del ahora ya extinto Concurso Nacional de Composición de Coral. En ese ensamble, la actitud de varios de los compañeros no fue muy buena al respecto de la música contemporánea, pues de las piezas que habían ganado, tanto así que la compositora que ese año ganó el primer lugar decidió que no cantáramos, ¿no? Fue como muy, para mí, vergonzoso, pues que haya pasado eso. Y además, una de mis mejores amigas, Carmina Escobar, que también éramos compañeras en la Escuela Superior de Música, ella ya tenía desde entonces como todo ese trabajo en relación con la música contemporánea. A mí, yo no sabía nada absolutamente, solo sabía que me gustaba, o sea, como que lo escuchaba, yo decía, ¿qué es eso? No sé, pero me gusta, ¿no? Entonces, a partir de esas vivencias, pues fue que pensé, sabía que iba a entrar a una materia que se llama Música y Sociedad, que antes daba el maestro Roberto Ruiz Guadalajara, donde había que hacer proyectos, ¿no? Que tuvieran como algún fin cultural o demás. Y entonces dije, necesitamos un ensamble para hacer música contemporánea, ¿no? O sea, me parecía, por lo menos en ese momento, que había más, o yo tenía más referencia de ensambles instrumentales que hacían mucha música contemporánea y no había o no conocía ninguno que hiciera vocal, pues, ¿no? Que hiciera este tipo de música. Así fue como entre Carmina y yo, pues pensamos en hacer el proyecto y demás. Queríamos hacer un ensamble mixto, así fue, tuvimos 2 ensayos, pero no sé por qué no funcionó. Con los chicos que en ese momento estuvieron, no les gustó, no se sintieron cómodos y al final pues decidimos que fuera femenino. Y sí, fue casualidad, digamos esto, pero fue, creo que una buena casualidad, ¿no? O sea, una buena decisión. Entonces, en ese momento, quien nos dirigía, un amigo, Raúl Maldonado, también estudiante de la Escuela Superior de Música, fuimos justo al archivo del Concurso Nacional de Composición y vimos mucho repertorio, ¿no? No, insisto, como cosas que eran para coro femenino, pero que no se adaptaban y demás. Así que empezamos a hacer primero algunas adaptaciones y algunos arreglos de piezas que vimos ahí en ese archivo. Digo, una de ellas fue del maestro Arturo Valenzuela, que después fue nuestro director. Y así, ¿no? Como que empezamos a reunir repertorio primero de Carlos Jiménez Barbarac, de Blas Galindo, adaptaciones y cosas por el estilo, hasta que pues llegó un momento en el que justo en el Foro Internacional de Música Nueva conocí, me acerqué a Rodrigo Valdés Hermoso. Él había ganado ese año, me parece que el concurso de composición, y me presenté y le dije, hola, tengo un ensamble vocal femenino que queremos hacer música contemporánea. Y justo también, ahora también me recordaba mucho escuchando como que fue, digamos, como decía el maestro Fernando de Georgina Derbez, para mí fue Rodrigo Valdés, quien me dijo, sí, claro, ¿no? O sea, bienvenida, y fuimos lo acompañé, bueno, no lo acompañé, pero estuvimos en varios conciertos del foro, y él me presentaba con todos los compositores como, ella tiene un ensamble vocal femenino y son buenísimas, y yo, no, o sea, todavía no teníamos, apenas empezábamos, no teníamos tanta experiencia, pero gracias a eso, pues pude conocer a muchos compositores y pues me di cuenta de que era como muy bien recibida la propuesta, ¿no? Y entonces, a partir de entonces, empezamos pues justo, un trabajo de contactarlos, de presentarnos, de investigar también por nuestra parte qué significaba hacer música contemporánea. Pues tuvimos en Tumben un proceso también como de formación, con algunos cursos que tomamos con Juan Pablo Villa, con Fernando Vigueras, con Nicolás Isherwood y otros músicos, ¿no? Para poder entablar y conocer y entender un poco también todo aquello que implicaba
hacer música contemporánea. Y poco a poco, a partir de ese momento, empezaron a llegarnos obras. La primera obra fue de Eric Pérez Segura, que compuso una obra que era justo para 6 voces y también cinta, y fue en ese momento como bastante complicado porque no teníamos toda la tecnología que hay ahora. Usábamos unos audífonos con unos reproductores de CD, de los grandes, y para poder tener, porque era espacial, era una pieza que se hacía alrededor del público y teníamos que ir como coordinadas porque había disonancias, o sea, era como en cuartos de tono y cosas por el estilo. Entonces, con esos audífonos, muy rudimentario, la verdad, empezamos a hacer música. Y así, después con una beca del FONCA pudimos hacer las primeras comisiones que ya nosotros seleccionamos a algunos compositores de nuestro primer disco y bueno, a la fecha hemos hecho 50 estrenos, alrededor de 50 estrenos de obras que han sido escritas específicamente para nosotras. Qué interesante. Esta parte que decías que empezaron buscando en el archivo de este concurso, ¿no? Finalmente, esto fue una labor también investigativa, ¿no? ¿Cómo se han enfrentado o qué otras experiencias tienes a nivel de investigación que han tenido la necesidad de realizar para continuar encontrando más repertorio? Bueno, esa fue, digamos, como una primera parte importante porque no había nada, o por lo menos nada que nosotros conociéramos. Después de que empezaron los compositores a hacer obras para nosotras, creo que el proceso ha sido diferente porque ahora de pronto nosotros le pedimos a algún compositor o compositora que escriba para nosotros y entonces entramos como en otra fase o en otra faceta más bien de la investigación, ¿no? O sea, ya más en relación con el sonido o con las posibilidades vocales o con ese tipo de cosas que en otro tipo, pues, ¿no? Como de investigación, no sé, por decirlo, de campo ahora, ¿no? Como de buscar repertorio, ¿no? Ahora ha sido, digamos, como diferente, pues, más encaminado justo ya a la creación, ¿no? No sé si a la recuperación, pero más bien como a la creación propiamente dicha. Muy bien, y esto también está ligado a lo que sucedió después, una labor de gestión, que ahora pues tú decidiste especializarte en este aspecto. Cuéntanos, ¿por qué decidiste especializarte en la gestión? Supongo que justamente por digamos, el proyecto de Tumbempach. Sí, Tumbempach para mí ha sido pues mi motor durante muchos años. Ha sido lo que hacemos, me gusta muchísimo y ha sido también como mi idea justo que tenga, no sé si cuando empecé tenía como esa idea, pero sí sabía solo que quería hacer música contemporánea y ha sido pues justo eso, ¿no? Ya al estar en escena y viendo como todo lo que se necesita, pues me di cuenta que se necesitaba saber también cómo mover el proyecto y cómo gestionar recursos y cómo hacer, pues porque somos un grupo independiente y eso es complicado. En algunas etapas nos ha ido muy bien, en otras no tanto, y así, ¿no? Entonces, pues me empecé a dar cuenta justo que se necesitaba conocer de otras cosas, no solo de música. Y entonces empecé a tomar algunos cursos, hice un diplomado virtual justo aquí en el CENART y la UAM. Y bueno, yo al principio siempre estaba como en esta disyuntiva de qué voy a hacer, porque ambas cosas, por supuesto, para hacerlas bien, pues se necesita dedicar mucho tiempo, ¿no? Y entonces iba a los cursos de gestión y decía, ay, bueno, yo estudié contaduría antes de dedicarme a la música. No la terminé, pero casi la terminé. Entonces como que, no sé, siempre estaba como en esta disyuntiva, hasta que me di cuenta pues que sí se podía, ¿no? Cuesta mucho trabajo, pero sí se puede. Bueno, quizá, por supuesto, si me dedicara específicamente a la gestión, quizá podría hacer muchas más cosas, pero pues al final me fue como llevando, son dos mundos pues que nunca pensé que se fueran a unir en relación con las cuestiones como administrativas y lo musical, pero que me permiten, creo, tener como una visión como completa también, ¿no? O sea, como más amplia y también como poder dar mucho impulso al grupo, ¿no? Que ha sido, insisto, como la razón de muchas decisiones, entre esas, eso. Cuando dices que es muy complicado, ¿a qué situaciones complicadas te has enfrentado? Bueno, porque, se requiere como mucho tiempo, o sea, el poder elaborar cosas como los presupuestos,
no sé, los cronogramas y meter proyectos y saber plasmar lo que uno quiere, porque a veces está, pues como en nuestra mente como de artista, lo tenemos como clarísimo, pero luego nos cuesta muchísimo trabajo plasmarlo por escrito y que lo entiendan los demás y que además sea viable y sea llevado a cabo, ¿no? Entonces, todo el tiempo que se requiere, que se invierte en hacer eso es bastante. Y por otro lado, pues no quiero dejar de cantar, ¿no? O sea, es lo que más me gusta hacer en la vida, creo. Y entonces también, pues, dividirse entre escribir, o sea, no sé, las desveladas y estar en todo eso, y además estudiar y además hacerlo, pues intentar hacerlo de la mejor manera posible, pues eso es como lo complicado, ¿no? O sea, como estar dividido entre estos dos mundos aparentemente lejanos, pero que se complementan. Creo que eso, ¿no? O sea, y que bueno, no siempre sale todo bien, hemos picado piedra, ¿no? Hemos hecho como proyectos que han tenido como mucho éxito o hemos conseguido apoyos y demás, y otras veces no. Entonces, pues estar como no perder la intención y seguir insistiendo e insistiendo, ¿no? No quitar el dedo del renglón. Así es, pues sin duda algo admirable en ti y que bueno, ha llevado a que ya tengan estos 16 años, ¿no? Y otra de tus facetas actualmente es la docencia. ¿Cómo articulas tu experiencia como intérprete de música contemporánea y la docencia? Sí, yo trabajo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y justo, bueno, perdón que estoy tomando muchas referencias de maestros que lo escuché, justo estábamos aquí. Creo que sí he estado intentando, como él decía, ¿no? No se cierre o no tengamos como esa parte del estudio únicamente al repertorio que ya se hace siempre, ¿no? Como áreas antiguas, ópera, etcétera, que no está mal, está bien, pero creo que hay mucho más allá. De pronto, yo doy clases en el nivel técnico en música, que son chicos que están como en un nivel preparatorio, digamos, y todavía están como apenas empezando a descubrir, muchos vienen de cero. Y también en la licenciatura. Y creo, he intentado, de hecho, pues ir como introduciendo poco a poco, sobre todo en los chicos de licenciatura, no porque los de técnico no puedan hacerlo, pues, pero están como adquiriendo otro tipo de habilidades todavía, ¿no? Como más técnicas, digamos. Pero intentando, pues, poner repertorio que no sea tan tradicional o no sé cómo decirlo. Y también otra de las materias que imparto es conjuntos instrumentales, que en la facultad se ve más bien como por instrumento, es decir, tengo en conjuntos, pero casi todos son cantantes o termina siendo como un conjunto o un ensamble vocal. Y con ellos, en esa materia sí he aprovechado para que hagamos, generalmente cada año presento como un proyecto que trabajamos durante 2 semestres y al final del año presentamos un proyecto. Entonces he intentado, por ejemplo, el semestre pasado con ellos hicimos un estreno de una obra que hizo un compositor que se llama Gabriel de Dios, que seguro lo conoces porque también es compañero y amigo de la Superior de Música, y él hizo una pieza para 5 voces y plataforma de videoconferencia. Como todavía estábamos como en formato medio híbrido y regresábamos y no, pues fue como la idea justo de aprovechar los delays que habían en la plataforma y aprovechar como las interferencias de cuando tienes 2 micrófonos conectados al mismo tiempo y ese tipo de cosas. Utilizó ese material justo para hacer la pieza. Y entonces, para mis alumnos, que al principio cuando vieron esa obra, porque eran en realidad como notas largas o como sonidos, no sé, no tanta melodía, ¿no? Fue un poco... Era al principio, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué es esto? Como un poco extraño, pero después, al escuchar como el resultado sonoro de esa pieza, les encantó, ¿no? Entonces creo que vamos haciendo como poco a poco, como intentando que tengan otro panorama también, que creo que la música contemporánea pues lo da. Claro. Ahora, ahorita que hablabas de esta pieza en estas plataformas, que hablabas de la pieza de Eric Segura, recuerdo también por ahí en un foro de música nueva, una obra de Mateo Barreiro. ¿Qué motivaciones has encontrado? O sea, o qué inspiraciones de los compositores te has encontrado en este repertorio? Estaba pensando en eso anoche justamente. Bueno, es que antes estaba pensando en justo la charla de eso y revisando como un poco la historia de Tumen, me di cuenta pues que el primer proyecto que hicimos
que fue para nuestro primer disco, se llamaba Ríos de Evolución, así se llama nuestro disco. Y la idea era, bueno, a los compositores les comentamos o les compartimos únicamente que nuestra idea era como plasmar su visión de cómo ha ido cambiando el mundo, ¿no? O sea, o cómo estamos ahora, porque no somos los mismos, nunca somos los mismos, siempre estamos cambiando y el mundo cambia y así. Entonces, creo que si bien en un principio con Tumpenpash hicimos mucha música como, podría decir, un poco más experimental quizá, con técnicas más hacia las técnicas extendidas y más hacia este tipo de material, ahora, por alguna razón, que no sé tampoco, no sé si es como también nuestro propio sentir, ahora tenemos quizá menos obras de ese estilo, pero más obras que hablan del presente y de problemas sociales y de problemas pues como los feminicidios o como cosas que están sucediendo actualmente, que no son bonitas, pero que son justo el reflejo de lo que estamos haciendo. En ese sentido, también creo que nosotros hemos como tomado un papel más activo o más de hablar de aquellos temas que también nos importan, ¿no? Ha sido no necesariamente como, insisto, como que nosotros digamos a los compositores, haz algo que hable de esto, ha sido como algo natural, pero para nosotros cantar eso, pues no sé, nos resulta muy importante y nos ha resultado también duro, pero creo que por ahí va, ¿no? Ahora creo que nos estamos como enfocando cada vez más a esto, ¿no? Bueno, perdón. No, si quieres continúa. No solo de que justo una de las mayores obras relacionadas con esto fue una ópera que hicimos de Diana Circe, de Diana Circe, que es gran amiga, también fue integrante de Tumpenpash, y que habla sobre, pues se llama Marea Roja, con texto de Alejandro Román, y que habla justo sobre pues varios acontecimientos que pasaron en ese año 2016-2015. Ok, pues sin duda, temas muy interesantes los que abordan. Y entonces, digamos que hay una interacción con el compositor, con los compositores, incluso desde la concepción de la obra. A veces sí. Okay. No siempre, pero sí, a veces sí. Perfecto. Ahora, en uno de los espacios que decía que hemos coincidido, pues ha sido la orquesta típica, ¿no? ¿Qué diferencias ves entre los públicos de una orquesta de música tradicional con los públicos de Tumpenpash? Sí, bueno, en la orquesta típica tiene como un público muy específico, es un público amplio, un público pues que está siempre, se toca pues música tradicional mexicana, y son cosas con las que todos hemos crecido, ¿no? O sea, ya sea de forma directa o por nuestros papás o nuestros abuelos y demás, y entonces es como muy sencillo que la gente se identifique. Con la música contemporánea, me parece que el público quizá no sea tan amplio o no sea tan vasto como el otro, pero también creo que llega a un punto de identificación o de reidentificación o de reconocimiento, ¿no? Me acuerdo también en algún momento de los primeros conciertos que tuvimos con Tumpenpash, tuvimos un apoyo del gobierno de la Ciudad de México que se llamaba Artes por Todas Partes, y nos tocó hacer un concierto en Coajimalpa o algo así, no me acuerdo, pero era como un lugar un poco lejos. Y estaban anunciando nuestro concierto con unas bocinas enormes y con música como de sonidero. Y decían, vengan al concierto de Tumpenpash y no sé qué. Y nosotros así como, y ahora vamos a llegar y a cantar ruiditos, ¿no? Así como decíamos, ¿qué va a pasar? Y se llenó, era una plaza pública. Y entonces, pues sí estábamos nerviosas, bueno, a ver qué va a pasar, pero nos sorprendió muchísimo que la gente no se fue, ¿no? O sea, nosotros esperábamos que a lo mejor esperaban otra cosa y al vernos iban a salir, ¿no? Pero no, se quedaron todos, estaban muy interesados, nosotros generalmente solemos un poco explicar o contar un poco la historia de las piezas, y ellos estaban pues muy atentos y pues la verdad lo disfrutaron mucho, ¿no? Y nosotros también. Entonces creo que se va haciendo también como una creación de públicos al mismo tiempo, ¿no? O sea, como quizá en algunos momentos la gente, no sé, si vamos a una sala de conciertos donde ya se sabe que se va a escuchar este tipo de música, pues quizás sean unos oídos que ya están acostumbrados o que ya saben a qué van, ¿no? Pero también al mismo tiempo
aquellas personas que aunque no estén como muy interesadas o no sepan o habituadas a eso, lo escuchan y también me parece que se identifican, ¿no? O sea, no es sentido como un límite, quizá solamente en relación con la pregunta, en cantidad puede ser, pero creo que no es, no sé, no me parece algo demasiado relevante la cantidad, sino más bien como que la gente que lo escucha se pueda identificar y pueda disfrutar igualmente de este repertorio. Claro, porque hablabas un poco, también pasa eso con los estudiantes, ¿no? Decías, o sea, al principio hay como, bueno, ¿qué es eso, no? Pero una vez que lo conocen, empieza a haber interés y empieza a haber como puntos de contacto con esa música, incluso de identificación que también comentas, ¿no? Entonces, dirías que entonces eso es algo fundamental, ¿no? El conocimiento de la música, y en ese sentido, ¿qué consideras que es más adecuado? O sea, el contacto a través del conocimiento como alumno, o el conocimiento como público, simplemente como escuchar sin saber, por ejemplo, lo que tiene de contexto la obra. Yo creo que ambas cosas. A veces también pensaba un poco en esto de que se tenga que explicar la música y no necesariamente, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no necesitan explicación. O sea, la música no creo que propiamente necesite como explicación. Eh, Decía que nosotros lo hacemos como en relación con los poemas o los textos que están hablando, generalmente como ese es el contexto, no que le tengamos que explicar a la gente qué sentir, no sé, ¿no? Sí, porque hablando de música vocal, pues a veces, y sobre todo que somos 6 voces y cantamos a 6 voces, a veces el texto no se entiende tan claramente, ¿no? Depende de la pieza y demás. Pero creo que son dos cosas diferentes que se complementan y que están como muy bien. Creo que, por ejemplo, en el sentido de los alumnos, y algo que nos pasó también a nosotros, incluso cuando empezábamos, es que había como un prejuicio en el sentido de que la música contemporánea vocal podía llegarnos a lastimar o hacer como estas técnicas extendidas, era como casi no lo hagas porque entonces se va a acabar tu carrera de cantante, no sé, como una idea preconcebida al respecto de eso, pero pues no es así, ¿no? O sea, en realidad es como esta apertura a explorar con la propia voz, con el instrumento, porque finalmente somos nosotros el mismo instrumento, ¿no? Instrumentistas. Entonces, una vez que conoces, creo que de hecho, cantar música contemporánea, por lo menos para mí, ha sido conocer cada vez mejor el instrumento, ¿no? O sea, de qué forma voy a lograr hacer este efecto que en esta pieza me pide sin que yo termine ronca o afónica, ¿no? Porque efectivamente digamos que el no tener técnica puede llegarte a hacer que hagas las cosas no bien, pero bueno, eso cantando cualquier cosa, ¿no? Pero específicamente también en música contemporánea es como experimentar a partir de uno mismo, ¿no? De nosotros mismos. Y entonces creo que ambas cosas, ¿no? Como también como tener apertura a escuchar, que no necesariamente necesitamos entender todo, ¿no? O sea, no, sino sentir quizá, o a lo mejor, no sé, solo experimentar, y también por otro lado, abrirse y experimentar con la propia voz, ¿no? Muy bien, y hace rato platicamos de este apoyo que tienen para el próximo año, Tumbenpach. Cuéntanos un poquito de los proyectos que vienen para Tumbenpach y el repertorio que van a preparar. Sí, estamos muy contentas porque para el próximo año tuvimos 2 apoyos, el apoyo de México en Escena y el apoyo de EFI Artes. Entonces vamos a tener un año bastante movido. Para México en Escena vamos a hacer 3 programas, uno que se llama Ecos del siglo XXI, que es justo como un concierto de música y piezas mexicanas del repertorio que ya cantamos, que hemos trabajado. Vamos a hacer también en versión concierto una ópera, que ahorita les platico, una ópera, y un proyecto que es justo sobre un tema social, sobre Antígona González, que habla sobre los desaparecidos en México. Entonces, pues ese último proyecto va a ser en formato virtual, un contenido virtual con música también visual que va a componer nuestro director Rodrigo Cadet. A partir, digamos, como de los sonidos que vamos a ir emitiendo, se van a ir generando algunas imágenes y es música visual, así es el concepto que se habla. Y con EFI Artes vamos a hacer una ópera que además fue una gran sorpresa, hablando no sé si de la investigación o de las casualidades, que nos compartió Diana Circe,
hace unos meses, bueno, hace más de un año, que había una ópera que estaba escrita para 6 voces femeninas a capela. Y entonces me la compartió, yo no sabía que existía. Esta ópera es de una compositora serbio-canadiense que se llama Ana Sokolovic. Y pues estamos muy, muy entusiasmadas con esto porque es por lo menos la única ópera que nosotros conocemos que esté escrita para 6 voces femeninas a capela, ¿no? O sea, generalmente las óperas tienen acompañamiento y entonces pues va a ser, me parece, un gran reto porque todo el tiempo las voces están cantando pues a capela, a las 6 voces y demás. Y pues ya les contaremos después, pero va a estar como muy, muy interesante para nosotros el próximo año. ¿Cuál es el tema de la ópera y la época? Sí. Se llama Svadba, que significa la boda, y no tiene una época definida, habla sobre, digamos, basada en mitos balcánicos y también basada en música balcánica. Pero con algunos otros efectos, técnicas extendidas y demás, habla sobre el día anterior a la boda de una de las cantantes, ¿no? Es como, por decirlo de alguna forma, como una despedida de soltera, pero bueno, no, porque están haciendo más bien como ritos y como cosas por el estilo, ¿no? Que pasa por 7 momentos o 7 escenas en donde entre la novia y las amigas van, pues pasando por diferentes momentos, ¿no? Que hasta se pelean o, bueno, en fin, varias cosas al respecto. Y de este concepto que dices que tienen, van a hacer algo de música visual. Cuéntanos un poco más de este concepto de música visual, si ya han hecho antes algo de música visual o es la primera vez y cómo lo han experimentado. No, será la primera vez que hagamos algo así. Rodrigo está estudiando con Sabina Covarrubias y ella es una compositora mexicana que tiene pues ya mucha trayectoria en ese sentido, en hacer música visual y en el desarrollo de software y demás. Entonces, es también parte del proyecto de titulación de la maestría de Rodrigo. Y va a ser para nosotros algo nuevo, ¿no? Es decir, va a estar escrita la partitura, vamos a hacer una grabación con micrófonos individuales y demás. Se va a estar recibiendo eso, digamos, en una interfase y en tiempo real se van a reproducir pues imágenes, ¿no? Derivadas de los propios sonidos. Entonces, para nosotros será nuevo, para todos, creo. Y bueno, está todavía en proceso todo eso. Ok, perfecto. Y de este repertorio han estrenado, me decías, particularmente obras mexicanas, ¿no? O sea, ¿hay una preferencia hacia el repertorio de compositores mexicanos o ha sido más bien circunstancial? Pues yo creo que lo tenemos como desde el nombre, Tumben Pash, significa, Tumben es música y Pash es nuevo. Perdón, al revés, Tumben es nuevo y Pash es música en maya. Entonces, ha sido circunstancial, creo, pero sí nos ha, bueno, circunstancial en el sentido de que al principio pues nos contactamos con compositores mexicanos, como contaba hace un momento, y nos hemos mantenido en esa línea, pero también tenemos algunas obras, muchas menos, de algunos compositores extranjeros, ¿no? Creo que hemos encontrado pues en los compositores mexicanos que todavía queremos que nos compongan más o más compositores y demás, pues algo con lo cual nos sentimos totalmente identificadas. Y dentro de la trayectoria de Tumben Pash, pues ya han tenido experiencias a nivel internacional. ¿Has notado alguna diferencia en cuanto a la recepción del repertorio contemporáneo y mexicano, ¿no? O mexicano contemporáneo en el extranjero, a diferencia de la recepción que hay en México? Qué buena pregunta. Pues nosotros hemos estado, digamos, en el ámbito internacional en diferentes foros o en diferentes lugares. Una actividad importante que hemos hecho, digamos, es como en el ámbito de la música coral, en festivales corales y demás. Y en ese sentido, en general, en los festivales corales existe, digamos, más otro tipo de música que no contemporánea. Es decir, siempre en ese ámbito estamos como un poco como fuera de lo habitual o de lo que se hace generalmente. Sin embargo, creo que lo mismo que decía hace un momento, o sea, creo que la recepción es
de interés, es como, pues sí, eso, como de algo nuevo y que la gente lo recibe bien, ¿no? En general creo que ha sido así. Muy bien, pues quisiera dar espacio para ver si hay preguntas en el público o en la gente que nos sigue en la transmisión. Sí, acá, por favor, si le pasa el micrófono. No. Hola, felicidades por el ensamble, no lo conocía, la verdad, y me interesa bastante. Mi pregunta es sobre, mencionabas lo que van a hacer con video y con tecnología. El acercamiento con la tecnología, entonces, ¿es la primera vez que hay una relación con eso en el repertorio que tienen? ¿Así tal cual? Con este tipo de tecnología, sí. O sea, hemos hecho obras que son para voz y electroacústica, pero que es otro tipo de manejo, pues. Pero como tan específico, es la primera vez que vamos a hacer algo así. Ok, y en ese sentido de obras fijas con electroacústica, ¿cómo ha sido el proceso? Tenemos pocas obras con electroacústica, no sé por qué, no lo sé. Ahora que lo pienso, no sé por qué. Nos han compuesto quizá un par o 3 o 4 obras máximo. Y pues para nosotros fueron, una de las piezas, por ejemplo, fue justo de Sabina Covarrubias, donde la misma cinta que está pregrabada nos va dando como interacción, pues, ¿no? Digamos, en relación con lo que estamos cantando, y nos gusta mucho, pues, porque sí creo que en esa pieza en particular se logra como hacer una unión entre la cinta y las voces. Y también Ignacio Bacalovera nos compuso una obra que está en nuestro primer disco. Esa pieza se nos hizo en ese momento, pues eso tiene más de 10 años o algo así, bastante complicada de montar, porque pues la cinta era como diferente para nosotros de lo que estábamos haciendo. También en la ópera de Marea Roja, de hecho, hay algún fragmento por ahí en internet donde sí se escucha también, bueno, era para 9 instrumentos y voces y también para cinta. Como la interacción, pues para nosotros es como muy enriquecedor trabajar con ese tipo de piezas, pero creo que no las hacemos tanto, no sé por qué, no sé, a lo mejor los compositores quisieran, no sé, les gusta más trabajar con la voz a capela o algo así. Gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿No? Ok, bueno, pues continuamos con la charla entonces. Pues algo que me gustó mucho de la charla anterior con el maestro Fernando Domínguez es que al final hablaba como de la cuestión de la problemática que él ve en las escuelas, que pues los planes de estudio están desactualizados. ¿Tú qué experiencia tienes al respecto como docente e incluso, bueno, como egresada, ¿no? de una institución acá en México? Sí, estoy totalmente de acuerdo con él. Como estudiante pues de la licenciatura, pues creo que no se ve en el programa propiamente música del siglo XX o XXI, no se ve, ¿no? O sea, todo está más dirigido a hacer otro tipo de géneros. Yo creo que en mi caso en particular, si no hubiera sido por Carmina Escobar, quizá yo no hubiera tenido ese acercamiento, ¿no? Porque yo soy de Puebla, entonces vine aquí a estudiar con una idea como muy clara en mi mente de que yo quería ser cantante de ópera. Y pues no, llegando aquí y por muchas otras cosas me di cuenta pues también esto, que existían otras cosas además, ¿no? Porque por lo menos en Puebla yo en ese momento no tenía ninguna otra referencia acerca de la música contemporánea ni nada por el estilo. Y entonces también, por cierto, que eso es como un punto, no sé si solo en las escuelas o en México en general, a veces se valora un poco más, o por lo menos en los cantantes, a quienes son solistas y quienes destacan como en el ámbito solista, es como más valorado que quienes lo hacemos o quienes trabajamos en grupos, pues en un ensamble vocal, ¿no? Que pareciera que es como, ay, es que canta en coro, no sé, o sea, como si fuera algo menor, pero para mí es
una experiencia más bien al revés, ¿no? O sea, no es que sea una cosa mejor que la otra, simplemente son diferentes y que para mí el cantar en un ensamble vocal también ha sido como algo muy enriquecedor y también muy difícil, ¿no? Porque es como adaptar también tu instrumento a las otras voces y hacer un único instrumento, ¿no? Para eso. Entonces, bueno, en esos dos sentidos, digamos, las carreras o la carrera de canto, por lo menos lo que me tocó a mí, pues no estaba enfocada a ninguna de esas dos cosas y pues me salí, ¿no? Como de lo que se esperaba. Y también ahora como docente, pues estamos en eso justo, como intentando actualizar y modernizar y tratar como de tener pues esta visión de que no todo es ópera, hablando de música vocal, ¿no? O sea, no todo es eso, hay un montón de música y de posibilidades que se pueden hacer y que espero que podamos pues aterrizarlo en los programas de estudio. Muy bien, y ahora pensando en que esto lo puedan ver justamente estudiantes compositores o jóvenes compositores, ¿tendrías alguna recomendación para ellos en cuanto a la escritura para un sexteto de voces femeninas? Sí, bueno, justo ahora en pandemia, por Ibermúsica sí íbamos a ir a una gira que ya no se pudo hacer por la pandemia, entonces terminamos haciendo las actividades de formación, pues. Y una de las actividades fue un taller de composición para 6 voces femeninas. Tuvimos un grupo reducido, eran como 8 compositores o algo así. Y me parece, pues, para quienes quieran como acercarse a escribir para voces, que sí es importante. Creo que me da la impresión de que a veces tenemos o tienen como más formación también ellos en relación con los instrumentos, ¿no? Como para componer para instrumentos que para componer para voz. Entonces fue para nosotros como la verdad muy, muy enriquecedor poder compartir un poco de todas las posibilidades que podíamos tener del caso específico para 6 voces, pues porque el registro, como si es 6 voces femeninas, digamos que quizá la posibilidad del registro no es tan amplia como si fuera un ensamble mixto, ¿no? Porque no tenemos voces tan graves como los bajos y así. Entonces, pero además el escuchar mucho, ¿no? O sea, como creo que de escuchar se puede también como aprender bastante. Pues hay que tomar en cuenta los registros, idealmente pues como consejo, pues que sí se acerquen a cantantes para que se pueda probar lo que se está escribiendo. Y pues nada, que ojalá más compositores jóvenes, de hecho lo tenemos en mente, como hacer más talleres y más cosas por el estilo para que puedan escribirnos más obras, ¿no? También, porque queremos, no sé, nos encanta, nos gusta muchísimo y creo que ha sido ese proceso y se hicieron 6 miniaturas ahora que se estrenaron en el Foro de Música Nueva el año pasado. Creo que fue muy enriquecedor, ¿no? Para ellos y para nosotros. Y en este sentido de los talleres, bueno, y lo que han realizado de las obras que nos comentas, que algunas han sido más complicadas de montar que otras, igual pensando en los jóvenes compositores, a nivel de escritura, o sea, ¿te has encontrado con cosas que digas, bueno, esto a lo mejor se hubiera podido escribir de otra forma y era el mismo resultado? Cuéntanos si tienen experiencias en ese sentido. Sí. Nos ha pasado de todo, ¿no? Hemos visto obras que son como vocalmente muy sencillas y muy fáciles de cantar y que no nos implican, digamos, como mucho más trabajo, pero hay otras obras que sí lo son. O que justo por esa como idea que decía que a lo mejor no sé, algunas personas no han trabajado tanto con voz, entonces se escribe como si fuéramos, no sé, algún otro instrumento, ¿no? Nos ha tocado piezas que parece que están escritas como para violín por la cantidad de notas o por la cantidad de cosas que tenemos que hacer y que vocalmente no resultan tan fáciles, ¿no? O no a la velocidad que están escritas y cosas por el estilo, ¿no? Eso sí nos ha tocado. Entonces, en ese sentido, pues también como revisar literatura que ya está escrita para voces creo que sería una buena idea. También hay obras que mentalmente nos cuestan mucho, justo pues por las especificaciones, cambios de compás, tempos, ritmos y demás, y nos ha pasado pues que nos cuesta muchísimo montarlas o muchísimo trabajo, mucho tiempo y al final el resultado es como muy bueno y satisfactorio y terminamos justo con, quizá en eso del proceso de investigación o de trabajar cada vez más la música, terminamos como
con un muy buen resultado, pero hay obras que no. O sea, que de todas formas, después de todo el esfuerzo y después de todo el trabajo que nos implica hacerlo, no son tan satisfactorias para nosotras, ¿no? Y sí nos pasó en algún momento una obra que nosotros pensábamos así como, esta obra no nos gusta tanto, o sea, como que no, la cantamos y no nos gusta, pero resultó que al público era como su favorita, ¿no? Y entonces, pues no sé, ¿no? O sea, a lo mejor quizá por el esfuerzo, por el trabajo que nosotras tuvimos que hacer, terminábamos como cansadas o agotadas o no sé, pero al público sí le gustaba, ¿no? Entonces, no sé, creo que es también como muy diverso en ese sentido, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, revisando literatura. Por cierto, uno de los primeros compositores que comisionamos fue el maestro Ebert Vázquez para nuestro primer disco, y él, cuando iba a componer para nosotras, pues lo que hizo fue pedirnos partituras justo. Me dijo, Lucía, mándame por favor como partituras de lo que están cantando ahorita, además de que ya nos vino a escuchar y demás, y viendo con eso como que retomó algunos materiales de lo que ya estaba escrito e hizo una pieza nueva, ¿no? Que resultó también para nosotros como más sencilla de montar, también porque estábamos recién empezando, entonces probablemente también él dijo, bueno, voy a ver qué es lo que pueden hacer o lo que ya están haciendo, ¿no? Para que no resulte también algo totalmente difícil y que no puedan montar, y al final, pues la obra pues nos vino, o sea, nos quedó como si fuera un traje hecho a la medida, ¿no? Una pregunta indiscreta, en ese envío de partituras dijiste, ¿esta no? No. Además, en esa época todavía no teníamos tanto repertorio para nosotras, ¿no? Estábamos haciendo, hicimos varias cosas, hicimos también música antigua, comparándola o contrastándola con la música contemporánea, hicimos también música del mundo, ¿no? Una de las partituras que le envié, el canto Inui, ¿no? Que tenía como intervalos de tercera, que él retomó justamente propiamente en la composición y que aparece así como citado textual, y otras cosas, ¿no? O sea que no es indiscreto porque no teníamos todavía tanto o casi nada, ¿no? Escrito para nosotras. Perfecto. Y de este repertorio que han, pues, yo incluso creado, ¿no? O creado junto con los intérpretes, ¿no? Que ahora existe ese repertorio, digamos, si alguien más se anima a hacer un sexteto vocal femenino, pues ya habría un repertorio, pues ya labrado, ¿no? ¿Consideras que hay una diversidad de lenguajes en este repertorio? Sí, cuéntanos. Sí, totalmente. Yo creo que existen tantos lenguajes como compositores. Bueno, no sé, siento que cada uno de los compositores tiene como una forma muy particular de plasmar pues, lo que quiere decir. Y bueno, nos podemos identificar más con unos o con otros, pero me parece que eso es justo lo que hace como más rico que la música contemporánea, pues, ¿no? O sea, como también decían hace un ratito, que el que haya como todo este abanico de posibilidades hace que podamos escuchar algo diferente siempre, ¿no? Nosotros tenemos pues guardado todavía una antología que estaba por publicarse hace unos 3 años, que no se pudo hacer por algunas cosas de derechos de autor y algunas cosas por el estilo, pero lo estamos trabajando, porque también es un interés de nosotros que este repertorio pueda ser, y ya está haciendo, ¿no? Pero se han reproducido, digamos, algunas piezas en otras partes del mundo por otros ensambles, pero pues sí es nuestro interés que pueda estar a disposición de más personas, ¿no? Pero lo tenemos ahí en el tintero y esperamos pronto que vea la luz esa antología. Maravilloso, Lucía. Me parece que hay una pregunta por acá. Gracias. Muy interesante en esta cuestión del curso, del grupo, ¿no? Y cómo se han formado. Yo tengo una pregunta muy específica, es más, si nos pudiera solo dar un ejemplo, porque es muy amplia, pero me llama la atención cómo es esta construcción de las sonoridades cuando se enfrentan con una obra, cómo lo experimentan, cómo lo platican ustedes, pero sobre todo esta experimentación con el sonido, ¿no? Que ustedes tienen que ir abordando con las obras. Y también me llama un poco la atención, es decir, como cantante uno tiene una formación muy tradicional y en eso específicamente es con respecto a la corporalidad, ¿no? Hay veces que en algunas ocasiones te permiten moverte o tener mayor expresión, ¿no? Pero en el montaje de las obras, en la preparación, no tanto en
en el montaje escénico, ¿no? Sino en el estudio, en la preparación. ¿Qué tanta importancia le dan esa corporalidad? Que además muchos directores de coros ya han probado que el movimiento en el cantante, e incluso en el músico en general, es muy importante para el montaje de las obras, ¿no? E incluso para esta organicidad, ¿no? Y compenetrarte con la obra. Gracias. Sí. Tenemos 30 segundos, Lucía, pero a lo bueno, mejor no, un ejemplo. no, sí, solo estoy totalmente de acuerdo, pues, ¿no? Es decir, lo corporal está totalmente relacionado con la voz porque nosotros mismos somos el instrumento. Entonces, si no existiera como esta exploración o este trabajo, pues, al mismo tiempo de lo corpóreo con lo vocal, no podría existir, creo, la posibilidad de hacer tantas cosas con la voz. Y ya, no sé si nos quedan 10 segundos. Si en esos 10 segundos quieres agregar algo más, algún comentario de cierre, Lucía. No, solo agradecer por la invitación, de verdad, muchas gracias y me dio mucho gusto coincidir ahora aquí contigo. Pues el gusto ha sido todo de nosotros. Muchas gracias, Lucía, por estar con nosotros este día. Gracias al público también. Gobierno de México.